esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien ya nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Liz, gracias por este espacio. Bueno, terminó una larga espera, se da una especie de victoria para los pacientes con enfermedades catastróficas, sobre todo, y sus familiares que han tenido que padecer durante años el escuchar no hay el medicamento, el ver cómo sus vidas corrían el riesgo de apagarse. Muchas lo hicieron por no haber recibido la medicina a tiempo, y ahora se da esta actualización del cuadro básico de medicamentos, como digo, tras años de una espera. En la práctica, más allá de tener estos medicamentos, ¿a qué conlleva esta decisión, no? ¿Cuál es ese compromiso implícito que trae la misma? Sí, el tema del cuadro básico de medicamentos, como usted bien lo dice, esperamos años, 5 años específicamente, del año 2014 que empezó la última revisión, 5 años después recién se lo publica cuando la Organización Mundial de la Salud habla de cada 2 años para actualizarlo. ¿Qué significa esto? Significa que aquí estuvieron los pacientes literalmente mendigando por sus tratamientos durante todo este tiempo en cortes, judicializando medicamentos, lo que hacía que estos medicamentos fueran muy costosos, desfinanciaran el presupuesto de salud del Estado y terminara al final del día sin recibir el medicamento, muchas veces falleciendo el paciente. Debo decirlo públicamente, el presidente Moreno el día de ayer pidió una disculpa pública por esta demora, pero sí debo decirle al presidente, no es su culpa. La culpa de esta demora fue de la ministra de Salud saliente, de la doctora Espinosa, porque de una manera hasta cierto punto indolente se utilizó una estrategia de mentiras, de decir que los medicamentos no curaban nada, que los pacientes eran muy pocos para comprarlos, que había un negociado atrás de los medicamentos. Pues bien, la luz al final del día brilló y ahora ya se sabe esto, están los medicamentos publicados. ¿Qué falta? Falta más. Hay medicamentos que se quedaron por fuera justamente que no logran entrar en la última revisión y habrá que esperar que se vuelva a reunir esta comisión técnica del CONASA para que haya la nueva revisión que saldrá aquí dentro de 2 años. Hasta mientras, los pacientes siguen peleando por sus medicamentos por la vía judicial. Pero precisamente yo escuchaba unas declaraciones que usted daba ayer, una vez que fue dada esta noticia, y usted decía que esta actualización ya nace vieja porque es en base a pedidos que se vienen haciendo desde el 2014. Y la pregunta es, ¿por qué durante todos estos años de lucha no se fue reformando quizás ese pedido de inclusión para tener algo actualizado, algo que ya vaya acorde del 2019, sino que estamos aprobando algo que viene con atraso, como usted lo mencionaba? Sí, justamente ahora este cuadro que ya nace, como bien lo decía en la nota, un poco viejo, deja por fuera medicamentos, y voy a nombrar algunos. Hay una molécula que se llama brentuximab, que es para el tratamiento del linfoma de los pacientes con el cáncer del sistema linfático. Y sin embargo, ¿qué hacen? Ahora hay un mecanismo, sí lo mencionaron ayer, que es el acuerdo 158, para la adquisición de medicamentos por fuera del cuadro. Ahora eso es lo que hay que trabajar. Y este es el mensaje a la ministra de Salud, a la doctora Catalina Andramuño, a quien debo agradecer por la apertura que ha dado, no a nosotros como médicos. Nosotros estamos peleando por nuestras herramientas de trabajo, pero a los pacientes, que son los verdaderos héroes de esta lucha, todos fuimos atendidos por la nueva ministra de Salud, y de igual manera ahora hay que decirle que se sume a esta causa, porque no se termina con este cuadro. Este acuerdo 158, que es la ventana para que nuevos medicamentos puedan entrar, es un trámite muy engorroso. Los pacientes tienen que hacer solicitud de sus medicamentos a través del hospital que los trata. De ahí se va a una comisión técnica del Ministerio de Salud que se demora un promedio de 90 días para analizar si el medicamento procede o no, y la mayoría de las veces se los niegan. Pero ¿y ahí qué es lo que están pidiendo entonces? Que a través de este acuerdo se puedan agilitar esos procesos, que sean más cortos, que haya quizás un organismo que se dedique netamente a analizar estos casos para darle agilidad. Exactamente, es que eso es lo que no hay. En otros países, como el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, se tomaron medidas donde hay ya instituciones dedicadas exclusivamente a el estudio de estos medicamentos y el medicamento no se le da a todo paciente. Hay casos en que los pacientes acceden a medicamentos, pero previo estudio de sus necesidades. Aquí en el país lamentablemente eso no hay. Lo que tenemos simple y sencillamente es este proceso de subasta inversa de compra de medicamentos de los más baratos. Entonces debe empezar a trabajarse en eso. El acuerdo 158 del Ministerio de Salud debe reformarse para que el procedimiento sea más ágil, más expedito y llegar a un punto en el cual tengamos una comisión técnica específica para el análisis de estos casos paciente por paciente. Ese debería ser el siguiente paso. Y ahí también la pregunta es, con esta actualización que se da del cuadro básico, pues vienen 64 nuevos medicamentos, pero en realidad, ¿cuál es la situación del país? ¿Cuántas enfermedades catastróficas tenemos hoy por hoy? Y con estos medicamentos, ¿a cuántas de ellas se puede llegar? ¿Cuántas todavía no tienen ese medicamento incluido dentro de este cuadro básico que hoy tenemos acá en el Ecuador? Es muy interesante la pregunta que realiza porque en la misma lista del Ministerio de Salud que se clasifican enfermedades catastróficas,
Muchas de ellas enfermedades oncológicas, otras enfermedades raras que se llaman enfermedades huérfanas, no están incluidas. Y muchos de los tratamientos para ellas, estos pacientes no van a acceder a estos medicamentos por no estar en este listado del Ministerio de Salud. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. No tenemos una estadística, ese es el problema también, que la data entre los hospitales públicos muchas veces no se cruza. El IES tiene su propia estadística de las enfermedades que maneja, el Ministerio tiene la suya. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, tenemos 8 instituciones haciendo exactamente lo mismo, pero no se hace coordinadamente, como la Junta, Solca, IES, Policía, Fuerzas Armadas, Marina, Municipio y se me olvida alguna por ahí. Entonces, el Ministerio de Salud debe coordinar los esfuerzos de esto porque surge un paciente con una enfermedad catastrófica, digamos, del ISFA. Y es el ISFA el que tiene que encargarse, tenga o no tenga recursos de su paciente, pero no se encarga el ministerio. Pero entonces, ¿cómo podemos tener realmente la certeza de cuál es el panorama o la realidad del Ecuador en torno a este tipo de enfermedades, de las que se demanda pues una atención prioritaria? Ahí es donde hay que empezar a trabajar, ahí es donde el Ministerio de Salud, como órgano rector, debe intervenir para que haya una comisión que esté estudiando permanentemente estos casos, estas enfermedades raras, huérfanas, oncológicas que siguen apareciendo y los tratamientos que siguen también actualizándose para curar estas enfermedades o al menos paliar los síntomas y darle a los pacientes una mejor calidad de vida. Entra, por ejemplo, ahora un medicamento en el cuadro básico que se llama Pertuzumab, que se ha hablado mucho, que es un tratamiento para el cáncer de mama con metástasis, que hace que la paciente pueda sobrevivir hasta 5 años más, libre de enfermedad. Ahora, pero lo cierto es que una vez que se aprueba esta actualización del cuadro básico, quiere decir que las medicinas tienen que haber, que ya tiene que realizarse una compra inmediata y que de ahora en adelante tiene que haber un abastecimiento permanente, que ya no puede haber a través de este desembolso anual de $258 millones que tendrá que hacer el gobierno, ya no podrá el paciente recibir esa respuesta de no hay la medicina. Teóricamente sí, pero ojo con esto, el cuadro básico de medicamentos es solo una lista de los medicamentos que se considera son los más necesarios para nuestro país. Según esta lista, la institución que tenga el dinero para comprar los medicamentos lo hará. Los que no la tengan, ahí es donde viene el problema. Seguramente IES, ISFA, ISPOL podrán comprar, Ministerio de Salud se le va a hacer más difícil. Entonces ahí viene una segunda parte de esta lucha. ¿Qué lección aprendemos en todo caso de algo que era un trámite administrativo, que era publicar una lista? La doctora Verónica Espinosa convirtió esto en una batalla campal, terminó en un juicio político y con pacientes perjudicados, con pacientes muertos. ¿Qué lección nos deja? Que hay que prepararnos para poder atender estos casos, que debe buscarse fuentes de financiamiento alternativas en salud para poder atender las necesidades de estos pacientes que siguen apareciendo, que aparecen nuevas enfermedades y que cada vez estos tratamientos son más costosos. Debe negociarse con la industria farmacéutica, debe plantearse mecanismos de reembolso, riesgo compartido. Hay mucho que trabajar. ¿Ha habido la apertura quizás de la autoridad ahora de salud competente para poner estos temas ya inmediatamente sobre la mesa y comenzar a trabajar en ellos? Sí, la ministra Andramuño, de una manera muy ágil, ha dado trámite a esto acá, contrario a lo que pasaba con la ministra Espinosa. ¿Cómo se explica eso? Porque lo que no se hizo durante algunos años se lo logra en 2 meses de gestión de una ministra que ha sido recientemente posesionada. Sabe que eso es muy interesante, por eso me sostengo en esto y en un medio público, se lo digo al presidente de la República. Los ministros son las personas de confianza del presidente de la República. Y es imposible que haya salido, bueno, la censuraron a la ministra Espinosa y con justa razón, pero no por el tema del cuadro básico. La censuraron por otras cosas. Entonces, el ministro de Salud es el responsable de esto acá, es el que tiene que afrontar esta situación y decir, presidente, no tenemos dinero, hay que irlo a buscar, porque los pacientes están muriendo. Y la ministra Andramuño hasta ahora ha dado muy buenas señales de que esto era solo un trámite administrativo de publicación de una lista. ¿Qué viene ahora? Y es donde todos tenemos que intervenir como sociedad civil, nosotros como médicos e inclusive los mismos pacientes, seguir en esta lucha, porque no tenemos fuentes alternativas de financiamiento para salud. Salud se financia solo de los ingresos permanentes que son impuestos, debe generarse más ingresos y hasta que no hagamos una causa común nacional, se cree un órgano técnico para analizar esto, cada vez y cuando, cada 2 años, cada 4 años vamos a tener problemas de falta de medicamentos y falta de financiamiento para los mismos. Bueno, quizás habiendo la voluntad son temas en los que se puede caminar conjuntamente, ponerlo sobre la mesa y trabajar en eso, ¿no? Como vemos, se ha dado esta anhelada actualización del cuadro básico a destiempo en muchos de los casos, pero hay medicamentos que ahora vendrán a paliar la situación de muchos pacientes, pero hay mucho por hacer todavía, que es en lo que se tiene que trabajar y tiene que haber un compromiso fehaciente de eso. Quiero agradecerle, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros, analizando esta buena noticia para muchos, ¿no? Aunque, como digo, el camino todavía tiene temas pendientes. Sí, es una muy buena noticia. Nuevamente felicito a las autoridades de salud que están en este momento en este cargo. Esto es solo una batalla, la guerra todavía sigue, los pacientes están todavía necesitando medicamentos, pero tengo la certeza de que se ha dado un buen inicio y que el camino va a ser igual de bueno como lo que se ha hecho hasta ahora. Eso esperamos todos como país. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros
Es tiempo de una nueva pausa, pero yo aquí me despido agradeciéndoles por su compañía.